Entonces vamos a orar, eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En ese nombre bendito que es sobre todo nombre, Señor, y ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y toda lengua confesará que Él es el Señor. En Él estamos orando, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que bendigas, que vengas a estar con un servidor a esta hora y que no hable yo, Señor, sino que hables tú a través de tu siervo, Padre, de tal manera que tú ministres a cada uno de nuestros corazones que estamos presentes en esta mañana aquí, Señor. Que tú toques nuestro corazón, que tú toques lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que en esta mañana vengamos a ti con un corazón humilde, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, familia, los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a leer del verso número 14 al verso número 22. Esa va a ser la porción de la palabra de Dios que vamos a estar utilizando esta mañana en este mensaje para la honra y gloria de nuestro Señor. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, si ustedes son tan amables. Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 al 22 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testimonio fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero iniciar mi plática no con el verso 1 y 2, sino que quiero iniciar mi plática con el verso 22. Con esas palabras con las que cierra el mensaje, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean ustedes la expresión de nuestro Señor Jesús a la iglesia en Laodicea, pero ese mensaje no es solamente a la iglesia en Laodicea. Ese mensaje es para ti, estimado amigo, y es para mí en esta mañana. El que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, permíteme explicarte, el que tenga la humildad, el que tenga la disposición, el que tenga el deseo de escuchar la voz de Dios, no solamente oír como que si puedes percibir unos sonidos, no, pero más que eso, escuchar con atención. El que tenga oído, el que tenga la humildad, la disposición de oír la voz de Dios,
oiga lo que Dios está diciendo en esta mañana. Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Esté atento tu oído, tu corazón a mi ley, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando tú y yo tenemos el deseo, tenemos la humildad, tenemos la intención genuina de oír, porque dice ahí el pasaje: el que tiene oído, el que tenga la disposición de oír, oiga lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Proverbios capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios: hijo mío, está atento a mi sabiduría, está atento a mis consejos, a mi palabra y a mi inteligencia. Dice: inclina tu oído. Nuestro Señor Jesús en Lucas 6:47 dice que el que oye, el que escucha con atención mis palabras y las hace, porque no es tan solo de oír el mensaje de Dios, no. Tenemos que digerirlo, tenemos que procesarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no quede solo en ideas, que no quede solo en un deseo, en una ilusión, en un gusto. No solamente acumular la información de lo que Dios nos dice, pero llevarlo a la acción, porque dijo Jesús: el que oye mis palabras y las hace. Dice: le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y el día que llegaron las tormentas, que llegaron las inundaciones, los vientos, dice Jesús que la casa no se cayó, porque estaba fundada, estaba edificada sobre la roca. Pero también dijo Cristo: pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el día que vinieron los vientos, las lluvias, las inundaciones, dice que la casa se cayó y fue grande su ruina. Entonces, el mensaje de Dios para la Odisea, pero para ti y para mí también, estimado amigo, en esta mañana, es que el que tenga oído para oír, oiga. ¿Y qué es lo que vamos a oír, Señor? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cuál es el mensaje que tienes para nosotros, Señor? Y que escuchen lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias, el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti y tiene para mí en esta mañana. Pero Señor, dime mi Dios, ¿cuál es ese mensaje que tú tienes para con nosotros, mi Dios, en esta mañana? Dinos tu mensaje, Señor. Y entonces vamos al verso número 14. Y entonces dice el ángel de la iglesia en la Odisea: escribe al mensajero. Y luego se presenta ahí quien está enviando el mensaje. Se presenta ahí nuestro Señor Jesús. Dice: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Sí,
Porque nuestro Señor Jesús no solamente nos dice la verdad, lo que tú vas a escuchar en esta mañana no es una suposición. Lo que tú vas a escuchar en esta mañana no es una opinión de alguien o que yo escuché que alguien dijo. Que no, lo que vas a escuchar en esta mañana no es la voz de un político, no es la voz de un filósofo, no es la voz de un médico, no es la voz de un abogado, no, lo que tú vas a escuchar en esta mañana es la voz de Cristo Jesús, el amén y el testigo fiel y verdadero, porque Él no solamente habla la verdad, Él es la verdad. Porque dice Juan capítulo 14 del verso 1 al verso 6, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy, dice Jesús, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, quien está hablando en esta mañana, quien te está mandando el mensaje, quien está hablando a tu corazón es Cristo Jesús nuestro Señor. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios es el que está hablando. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿quién creó todas las cosas? Pues nuestra mente va a Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nosotros nos damos cuenta ahí, el proceso de la creación, Dios dijo, sea la luz. Dice, y fue la luz. Y entonces es la palabra, es el verbo, el agente creador. Conforme a Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Y luego el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por Cristo Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién te está hablando en esta mañana? En esta mañana te está hablando Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. En esta mañana te está hablando el agente de la creador, porque por el verbo fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces este es un mensaje de verdad, y Dios le está diciendo a la iglesia en la Odisea, verso 15, yo conozco tus obras. Porque no hay nada oculto ante los ojos de nuestro Señor. Él conoce tus obras, Él conoce mis obras. Por eso dijo Cristo, dice el Evangelio de Juan, dice que Cristo Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre. Dice, porque Él conocía el corazón de los hombres. Juan capítulo 2, verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Yo conozco tus obras. Y entonces enfoca su atención a la iglesia. Dice que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Vean la realidad de la iglesia en la Odisea. Viviendo en esa tibieza, con soberbia, yo soy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Era la actitud. Y de todas las iglesias, esta es la única iglesia, la iglesia en la Odisea, donde no se menciona nada bueno de ella, de esta iglesia. Pero yo me pregunto, ¿cómo llegó la iglesia en la Odisea a este punto de su vida espiritual? Porque nosotros sabemos de esta iglesia en la Odisea lo que el apóstol Pablo menciona en Colosenses capítulo número 4, del verso 12 al verso número 15. Dice el apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los hermanos en Colosas y de las regiones aledañas, le dice, os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Entonces, Pablo menciona a esta iglesia cuando escribe Colosenses. Y ustedes saben que Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, las cartas de la prisión fueron escritas alrededor del año 63. Pero cuando está Juan escribiendo el mensaje a la Odisea, pues habían pasado algunos 20 o 30 años. Y habían tenido un buen inicio. Inclusive Pablo les escribe una carta que se ha perdido, que se extravió, que no la tenemos con nosotros. Pero Pablo menciona, ¿verdad?, de esa carta a la iglesia en la Odisea. Pero algo había ocurrido. Habían iniciado con mucha alegría, habían iniciado con mucho entusiasmo, habían iniciado con una fe ferviente, habían iniciado su camino en la fe con mucho amor, pero al pasar los años, gradualmente fueron perdiendo ese gozo. ¿Qué pasó con la iglesia en la Odisea? ¿Acaso al pasar los años quitaron sus ojos de Jesús y empezaron a ponerlo en alguien más, en miembros de la comunidad cristiana en la Odisea? Y se decepcionaron al ver tanta imperfección en algún líder de la iglesia, en algún miembro de la iglesia en la Odisea. ¿Qué ocurrió? ¿Quitaron sus ojos de Cristo? Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos estorba, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice, puesto los ojos en Jesús. Nuestros ojos no deben estar en nadie más que en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Señor. Amén. ¿Qué pasó con la comunidad cristiana en la Odisea?
¿Por qué razón habían estado espiritualmente calientes, como usa la expresión aquí el escritor? ¿Y por qué habían perdido gradualmente su entusiasmo espiritual y habían llegado a estar solamente tibios? ¿Por qué? ¿Acaso descuidaron la comunión? La comunión, las reuniones de la familia espiritual en la Odisea. Dejaron de frecuentarse, dejaron de alabar a Dios, dejaron de frecuentarse, de tener esa comunión entre ellos. Hebreos capítulo 10 verso 25 dice que no dejemos de reunirnos. Ahora la situación ha cambiado. Ahora pues por la situación no podemos reunirnos aquí, pero sí podemos estar en una comunión espiritual a través de los medios de comunicación. Y podemos a través del Zoom, podemos estar reunidos, podemos estar en espíritu, podemos estar orando unos por otros, podemos estar estudiando la palabra, podemos estar alabando a Dios. ¿Quién dice amén? Y Dios nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de tener esa coinonía, esa comunión unos con otros. ¿Acaso la iglesia en la Odisea se habían empezado a esparcir, habían empezado a perder esa comunión? No lo sé. ¿Qué pasó con la iglesia en la Odisea? ¿Dejaron de meditar en la palabra? Sí, porque dejaron de estudiar la palabra. Porque yo te voy a decir algo en esta mañana. Nosotros no podemos por ningún motivo dejar de estudiar la palabra de Dios. Porque nuestra fe, cada que leemos, estudiamos, meditamos, nuestra fe se fortalece en el Señor. Porque no es solamente la emoción efímera. Sí, la emoción es parte de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y nos gozamos cuando nos llenamos de emoción. Gloria a Dios. Tenemos esa conexión espiritual con Papá Dios. Bendito sea, Señor, porque necesitamos la alabanza. Pero no solamente es una cuestión emocional efímera. Necesitamos que también nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Salmos capítulo número 1. Dice la palabra de Dios ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y que no se ha sentado, que ni ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego finaliza diciendo: y todo lo que hace prosperará. ¿Qué había ocurrido con la iglesia en la Odisea? Habían dejado de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y yo te pregunto, ¿estás perdiendo tu entusiasmo en el Señor? Estás pasando de haber estado entusiasmado en el Señor a una temperatura tibia espiritualmente hablando. Sí, que no tienes el gozo en tu corazón, que empiezas a presentar excusas por aquí, excusas por allá. Sí, porque no tienes esa pasión. Estás entrando a una temperatura de tibieza, y Dios le está diciendo a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué había ocurrido? Habían olvidado la oración. Habían olvidado orar. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice: dar gracias
dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad. Orad sin cesar. Había dejado de orar la iglesia en la Odisea y había llegado a este punto de tibieza. Y dice el verso 17, porque tú estás diciendo, yo soy rico. Sí, la iglesia en la Odisea era una ciudad rica. Porque ahí estaba la industria banquera, grandes capitales de aquellos tiempos se movían a través de la Odisea. Había gente riquísima en la Odisea. Pero no solamente esto, también en la Odisea había una universidad de medicina muy famosa, que habían ellos descubierto un producto, un ungüento, que era muy bueno para los ojos, y gente de toda la región iba a la Odisea, a esa universidad de medicina, para ser tratada de problemas de la vista, y llegó a ser muy popular. Era una iglesia económicamente rica. Y ellos están confiando ahora en su riqueza. Ahora están diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. Y yo no tengo necesidad de nada. Era una actitud de soberbia. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17. Dice que 6 pecados abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. Y dice los ojos altivos. Y ahora estaban con esa soberbia. Yo no tengo necesidad de nada. Porque cuando tú eres tibio, dejas de depender de Dios. Cuando tú eres tibio, piensas que tú eres autosuficiente, te confías en tu propia justicia y no en la justicia de Dios. Y Dios te está diciendo, por lo tanto, te vomitaré de mi boca, porque no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esa es la realidad. Pero gloria a Dios, en el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo, gloria a Dios. Qué Dios tan hermoso tenemos, mis hermanos. La iglesia en la Odisea era una iglesia que había caído en la tibieza espiritual. Pero Dios está ahí y Dios le está hablando y le está diciendo, yo te aconsejo. Como Dios te está hablando a ti, estimado amigo, en esta mañana. ¿En qué situación te puedes encontrar de tibieza? No voy a hacer una lista, porque el Espíritu Santo nos habla a cada uno en particular. ¿Qué aspecto de tu vida espiritual se ha convertido en tibieza? ¿Qué aspecto de tu vida no está alineada conforme a la voluntad de Dios? Yo no lo sé, pero yo sé que el Espíritu Santo en esta mañana, a esta hora, te está revelando, te está guiando, te está dando iluminación para que tú sepas qué aspecto de tu vida tienes que cambiar, tienes que modificar. Pero tienes a un Dios de misericordia que, a pesar de toda esa situación que estás pasando, Él no te desecha. Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y con esto termino.
que Dios te está haciendo un llamado a tu corazón en esta mañana. Él te está diciendo, yo estoy a tu puerta. Sí, en otras palabras, tú, por tu tibieza, por tu autocomplacencia, por tu soberbia, me he enriquecido y no tengo necesidad de ti, Señor Jesús. Tú, yo, todos nosotros hemos sacado a Cristo de nuestro corazón, lo hemos expulsado, lo hemos corrido de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Lo hemos corrido de nuestras finanzas, no lo queremos ahí. Lo hemos sacado de nuestra casa, nuestro Señor Jesús. Y ahora Él está fuera de la casa, cuando debía estar adentro, pero está fuera de la casa tocando y diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, déjame entrar. Jesús te está diciendo, déjame entrar. Y si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él te está invitando. ¿Qué vas a hacer con el llamado del Señor? ¿Lo vas a dejar afuera? ¿Lo vas a dejar afuera? Yo quisiera que reflexionaras en esta mañana si tú no has tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús. Si no lo has aceptado como el Señor y como el Salvador de tu vida, ¿por qué no vienes hoy? Él te está llamando, Él te está diciendo, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Él te está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Te habrás de levantar en esta mañana al escuchar que el Señor está tocando tu corazón y habrás de abrirle y habrás de dejarlo pasar y sentarse en tu mesa y habrás de tener esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no aceptar a Cristo como tu Señor, como tu Salvador en esta mañana? Y finaliza diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra. Y oramos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tú, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestra tibieza, tú sigues insistiendo, mi Dios. Porque tú dices en tu palabra que con amor eterno nos has amado. Por eso nos prolongas misericordia, Señor. Eterno Dios, en medio de nuestra imperfección y de nuestra tibieza, tú estás insistiendo, Señor. Tú has llegado a nuestra puerta y estás tocando y estás diciendo, yo estoy llamando a la puerta, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Señor, que este mensaje de invitación llegue a los corazones de tus hijos, mi Dios. Y que ya no dejemos a nuestro Señor Jesús afuera esperando en la intemperie, mi Dios. Sino que lo invitemos a pasar y que se siente a nuestra mesa. Y que podamos hacer la paz con nuestro Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y Dios les bendiga.